la mía me molestaba porque tú tienes que avisar, Juan Carlos. ¿Estamos Ya bien? estamos al aire, queremos darle la bienvenida a todos ustedes por este último capítulo de temporada. A ver, vamos a transparentar esto, ¿ah? Lo definimos y lo decidimos en una conversación dentro de quienes estamos acá, Ana Yao, Nelson Lobo y Juan Carlos Painequeo, de hacer este último capítulo de la temporada, un capítulo especial, viernes a las 8, generalmente vamos los jueves a las 7 de la tarde, y vamos a parar durante las fiestas de fin de año, que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Nos llamamos en cuarentena y no sabemos qué es lo que pasa en esas fiestas de fin de año, capaz que volvamos a la cuarentena. Hoy día tenemos un invitado especial, se trata de Fernando Paulsen, periodista que ustedes probablemente conocen y reconocen por su trabajo en varios medios de comunicación, en radio y en televisión, que además hoy día también está en el programa Tolerancia Cero, que se transmite a través de CNN Chile y de Chilevisión. Y bueno, tiene una vasta trayectoria. Vamos a conversar fundamentalmente de qué es lo que pasa con la representación política mapuche en el establishment chileno. De alguna forma, todo lo vinculado a los escaños reservados para las primeras naciones en general, y obviamente nosotros nos focalizamos en la nación mapuche en particular, ha sido un tema bien complejo que ha dejado entrever, lamentablemente, una vez más, y esto es una opinión personal, el racismo evidente que existe en nuestro país respecto a las primeras naciones y respecto también a una nación que ya es parte de Chile y que tiene que ver con el afrochileno, el afrodescendiente. La verdad es que si uno veía lo que ocurría en la Cámara, la discusión en la Cámara era realmente sorprendente, los argumentos que desarrollaban algunos honorables, y pone en perspectiva nuevamente qué es lo que pasa con las primeras naciones, qué es lo que pasa con la nación mapuche en particular, y cómo nos enfrentamos en este proceso constituyente respecto no, ni siquiera a la inclusión, sino que realmente al respeto y a una visión global y real con respecto a las naciones originarias de esta tierra. Les damos la bienvenida, como siempre, a Nayao, Nelson Lobo, Juan Carlos Painequeo. Les quiero contar que Juan Carlos, por razones personales, va a estar ahí entre medio. Pero también quiero destacar algo, Juan Carlos, me va a dar una licencia y que la menciona Ana. Me encanta que un representante masculino del pueblo mapuche, de la nación mapuche, se haga cargo de su hijo. ¿Será muy feo que le pegue una mostrada así rápida o solamente decimos que estás con tu hijo de 2 años y eso ya nos da la mejor. posibilidad de entender, para no mostrarlo en realidad? Y como siempre vamos a partir con ustedes y después le damos la bienvenida a Fernando. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que nos tienes que decir? Ya tenemos escaños reservados, 17 escaños. ¿Algún comentario al respecto? Cuéntanos. Bueno, yo igual quiero saludar a don Fernando. La verdad es que yo lo conozco a través de la televisión, su programa, y me parece, sin desmerecer el resto de sus colegas, ustedes también, a ti, Jaime, del mundo periodístico, hasta este momento hay hartas cosas que decir sobre ese tema. Entonces, don Fernando siempre yo lo he escuchado y bastante certero con sus opiniones, así que hoy día voy a tener el gusto de seguramente intercambiar algunas opiniones. Así que eso, bueno, saludar a Malmay Compuche, Malmay Nelson, Malmay Lamián Juan Carlos, felicitarlo Lamián Juan Carlos, porque yo creo que hay que empezar a mostrar que esta nueva generación mapuche, esta nueva sociedad mapuche, se comparten los roles de ser padres, chao, cuidar el Alquimonta en Chiqueche, así que me parece no es para nada, yo creo, todo lo contrario, la mía, yo creo que eso es muy importante en esto. Así que yo creo que si yo fuera por colocar nota como Jaime coloca nota, yo le coloco el 5. Así que eso. Okay. Bueno, del resto yo creo que vamos a ir conversando en el camino. Hay hartas cosas, escaños reservados, o sea, hablamos ahora, no estamos todos de acuerdo el movimiento mapuche. Si empezamos a hablar del movimiento mapuche, hoy día en la mañana me hacían una
entrevistas por ahí de algunos líderes que no están de acuerdo con esto, entonces, pero eso es parte de la vida cotidiana de la diversidad de opiniones. Hey, vamos a ir conversando entonces. Don Nelson. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché, Fante Puchipanto en Chintaín, Quiña Comenutram, Taín, Mari Regle, Escaños Reservados, con Pupeñica, con Pulamien, con Gualmapunmeu, Inchayu Culento, Fachitucumú, Mari Peñi Jaime, Mari Peñi Juan Carlos, Mari Peñi Fernando, Mari Lamien Ana, Café Tatí, Mari Compuché. Bueno, los saludo a todos. Decía que tenemos una nueva noticia que me tiene muy contento en el sentido que ya hay 17 escaños reservados y los volví a saludar. Así que en el Mapuzungún hay que decirlo, a veces si uno lo interpreta al castellano se puede sonar redundante algunas palabras, pero el Mapuzungún es súper bueno repetir las cosas. Y hay palabras como el maitati o como palabras que denotan eso y que es bien visto para el buen hablante. Eso. Después conversaremos más. Ok, don Juan Carlos, algo que dar la bienvenida aquí. Sí, Mari Compuché, bueno, un saludo también, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo? Desde la semana pasada. Jaime, Nelson, Fernando, un gusto conocerlo. Quizás hoy día no voy a poder interactuar mucho porque estoy a cargo de mi bebé, pero bueno, la semana ha sido bastante movida con respecto al tema del mundo mapuche. Como bien decía la Lamien, hay una diversidad muy amplia en nuestro pueblo, en nuestra nación, que igual da cuenta de que hay gente que no está de acuerdo con este tema y también muchos consideran que es muy poco, muchos consideran que es una situación que está ahí, que tiene que conversarse aún más, que tiene que desarrollarse. Entonces esperemos que la conversación que hoy día tengan ustedes, porque me voy a restar un poquito, sea bueno, interesante también para la gente que nos ve, y agradecer a todos los que nos están viendo nuevamente, como todos los jueves. Ok, ya saludaron las personas que me gustaría partir inmediatamente para ver cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en este último tiempo respecto a los escaños reservados y al rol de las primeras naciones en este proceso que se está desarrollando ahora en función de la Constitución. Fernando, bienvenido aquí En Cuarentena. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. A ver, partamos por decir que con todo lo penca que ha sido el año 2020, en todo orden de cosas, digamos, no solamente con la pandemia, sino que además con una serie de situaciones que quizás eran inevitables y se veían de alguna manera que tenían que llegar en algún momento en términos de rebarajar nuestro sistema. Se han dado algunas cosas bien impresionantes porque, para ser franco, yo no imaginé en lo personal que estaríamos, por ejemplo, a días de la Navidad del año 2020, entrando en un proceso constituyente, en serio, con una convención constitucional enteramente elegida por los ciudadanos, no como siempre ha sido en la historia del país, donde un grupo de personas, generalmente hombres, deciden cuáles son las normas y la distribución del poder y lo ratifican en las constituciones que hemos tenido. Fui bastante escéptico, para ser franco, cuando se presentó la idea de los escaños reservados, de que pudieran haber más de 5 o 6. Me sorprendieron los 17, a pesar que creo que perfectamente pudieron haber habido más. Creo que el caso de los afrodescendientes es, bueno, una situación lamentable, pero mirando, si se quiere, lo que había hace un año y lo que hay hoy, no es por tratar de conformarse, pero es más bien lo contrario, es tratar de aquilatar lo que se ha ganado, porque esto, si es que nadie lo regaló, esto fue obtenido sobre la base de las movilizaciones de la ciudadanía
sobre la base de la decisión que se definió por parte de la gente en un plebiscito de entrada que fue abrumadoramente favorable no solamente a que hubiera una nueva constitución, sino que además fuera escogido quienes tenían que redactarla 100% por los ciudadanos. Ya eso era increíble, que además fuera paritaria. Parecía como que estábamos en otro país, y que ahora haya 17 escaños reservados para pueblos originarios, si bien creo que se pudo haber hecho de una mejor forma, tengo que confesarlo, nunca jamás pensé que se podía llegar a más de 5 o 6 con la forma en cómo se estaba negociando hasta hace 3 semanas atrás. En ese sentido, Fernando, quiero aprovechar un poco lo que acabas de plantear, porque es interesante también que te hayas puesto en la idea de la sorpresa, porque de alguna forma, una de las cosas que uno ha ido viendo es cómo el ciudadano ha tomado un peso específico respecto a cambiar ciertas instancias políticas que hay sectores que se niegan a cambiar. Finalmente esto, como tú bien lo decías recién, tiene que ver con una movilización social, tiene que ver con una movilización social que puede ser, que mucha gente puede leer como violento, ¿no? Que eso es un tema X, pero evidentemente aquí hay algo bien potente que tiene que ver que la ciudadanía es la que habló concretamente. ¿Qué te parece el tema de la desconexión también que existe justamente con esto? Nosotros hemos estado haciendo este programa en cuarentena, hablando de primeras naciones y hablando fundamentalmente de la nación mapuche. Y una de las cosas que uno va aprendiendo, en mi caso, yo no, a diferencia de Nelson, bueno, obviamente Juan Carlos y Ana, yo no hablo mapudungún, para mí ha sido todo un aprendizaje este proceso. Uno empieza a percibir miles de cosas que se vinculan con economías sustentables, con vinculación con el medio ambiente, con respeto, por ejemplo, a propósito de lo que decía Ana, en relación al machismo, no machismo, que hay de género, que tienen que ver con las primeras naciones. ¿Cómo ves tú esas dinámicas de conexión y desconexión en la que estamos metidos este último tiempo y que creo que es una de las grandes exigencias que se tiene con lo político e incluso con los medios de comunicación? También por eso aprovecho de preguntártelo. A ver, yo jugué desde los 12 años de edad hasta los 46 años de edad, 34 años, rugby por Universidad Católica y por la selección chilena de rugby. Me tocó viajar a muchas partes y nunca jamás dejé de sorprenderme por ver particularmente los países de Oceanía con los cuales jugué, y desgraciadamente nos metieron la pelota por la raja siempre. Son harto buenos en todo caso, ¿eh? Mis sobrinos de rugby allá son extraordinarios, hay que decirlo. Extraordinario. Pero ellos decidieron, ellos tomaron una decisión racional, que fue la de transmitir cuando un país está integrado, cuando un país tiene la sociedad alambicada, la tiene enraizada. Y la forma en que decidieron hacerlo fue a través de lo que en Nueva Zelanda se conoce como el haka, que es el rito donde todos hacen el haka, todos cantan el haka, todos saben las letras maorí. No se quedan 3 o 4 al lado y dejan que quienes son maorís de pueblos originarios de Nueva Zelanda hagan la danza. No, todos participan. El capitán del equipo, que ha sido un británico, o sea, descendiente británico, o ha sido maorí, lidera el grito. Y a mí siempre me sorprendió esa situación, porque es la intención que tiene el país a través de su deporte favorito, la intención que tiene de comunicar que ahí no hay de primera y segunda clase, que no hay sino un pueblo integrado. Después, leyendo algunas de las cosas que pasaron en Nueva Zelanda a través de básicamente la negociación de
el Tratado de Waitangi, que dicho sea de paso, se desarrolló en medio de una cantidad de violencia enorme. Y entre otras cosas se desarrolló justamente porque no estaban dadas las condiciones para tener armonía y por lo tanto había que hacer algo al respecto. Y eso tomaron plena conciencia tanto los colonos británicos que llegaron como los maorí. Y eso tiene hoy día, bueno, probablemente Nueva Zelanda en un nivel, en una pandemia donde en todos los países, las pandemias en general, en todos los países reflotan los espíritus de división, los espíritus de segregación, las desigualdades. Tú ves que tienen uno de los niveles de contaminación más menores que existen en la Tierra, sin distinguir entre si es que tú eres una persona que es profesional y que trabaja en Christchurch o en alguna otra ciudad, o eres un maorí que está en el campo o también es profesional. Y ese siempre me impresionó, el deseo del país de comunicar esto a través de la danza del haka. Y nosotros lo hacemos al revés. Nosotros ponemos a la figura de un mapuche o a una mapuche en los pósters de Cernatur para demostrar, y de hecho están ahí, para demostrar que son parte de nuestros pueblos originarios, pero a la hora de la hora, cuando tú tienes que demostrarlo en la situación concreta y real, vemos todas las diferencias, todas las segregaciones y todas las divisiones que se dan. Y desde ese punto de vista, creo que lo que ha estado pasando ha sido extraordinariamente interesante, porque en estas procesiones que han habido en Santiago, las marchas, que tú tengas como principal bandera la bandera mapuche, perdona, pero yo no vi yo no vi de alguna manera una, digámoslo en términos directos, yo no vi para nada gente poniéndose en la entrada de la manifestación, poniendo banderitas y regalando banderitas a cada uno para que se demostrara que tenían bandera mapuche. No, lo traían voluntariamente, lo traían ellos voluntariamente. Venían con eso y a la medida que vieron que las banderas mapuches salían, en la próxima manifestación se duplicaban. Ahí hay algo que quiere decir la sociedad. Y por eso es que pongo el ejemplo del haka neozelandés en las competencias de rugby, que es además tremendamente respetado por todos los adversarios que le toca enfrentar a la selección de Nueva Zelanda. De hecho, haka tiene Nueva Zelanda, tiene Samoa, tiene Tonga, tienen todos los pueblos que son oceánicos. Y insisto, para terminar, con lo más importante, cuando un país está integrado y le asigna valor a todas las personas, los que hayan estado antes, los que hayan llegado después, eso se nota. Eso no es algo que te lo pueden contar o que fíjate en esto, y mira, date cuenta como aquí pasa esto, esto, otro. No, tú lo notas de inmediato. Y una de las grandes manifestaciones de eso en el mundo deportivo es esto que hacen los neozelandeses con la haka, y a mí me impresionó siempre mucho de lo difícil que era encontrar algún tipo de rito donde estuvieran simultáneamente chilenos blancos de proveniencia europea y mapuches o otros pueblos originarios en una cosa que nacionalmente nosotros le diéramos un valor como manifestación del país. No tenemos eso. Y creo que es algo que se debiera diseñar o se debiera tener al final de todo este proceso. Hay algo que plantea Fernando que es muy importante y quisiera preguntarle a Ana también qué es lo que piensa al respecto, porque de alguna forma tú partiste comentando que no habían en Nueva Zelanda distinciones o ciudadanos de distintas categorías. Sin embargo, creo que una de las cosas que ha quedado en evidencia
en nuestro país es que hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta categoría a partir de miles de ejemplos bien lamentables de todo tipo, desde políticos, sociales, culturales y obviamente también vinculados a primeras naciones y a lo que está pasando en este minuto, más allá de que coincido con lo que tú estás diciendo, que es un paso importante que uno no puede dejar de ver. Me gustaría, Ana, que nos contaras o que nos dijeras cuál es tu percepción respecto a esto, porque efectivamente el ejemplo que da Fernando es sustancial. La idea del haka es una incursión real, simbólica, que se establece además en un deporte que absorbe la cultura maorí y también la cultura neozelandesa en una conjunción. Acá, ¿cómo lo vives tú? Porque eso efectivamente no existe más allá de quizás el símbolo de la bandera mapuche en las manifestaciones desde el 18 de octubre en adelante, en las manifestaciones del estallido social. Así es, bueno, la verdad es que es lamentable, ¿no? Es lamentable decir que aquí, en este país llamado Chile, donde hay 10 pueblos originarios que están reconocidos bajo la ley indígena 19.253, que la historia de Chile esconda la historia del pueblo mapuche o esconda la historia de los pueblos originarios, y no solamente esconde la historia, sino que también esconde la identidad propia de este país, porque aquí por algo estamos hablando de primeras naciones, somos pueblos milenarios, no somos un pueblo que venimos llegando recién a una colonia que nos trajeron de un X lugar y que llegamos. Somos un pueblo milenario, de la cual eso está comprobado desde el punto de vista de la ciencia, de la antropología. Entonces, en eso es lamentable decir de que aquí, a través de una guerra, a través de una colonización, a través de una invasión, de la cual también se ha negado, porque aquí, cuando hoy día hay un racismo enfermante en este país, no se ha reconocido esa identidad, esa historia, porque aquí hubo una guerra que no fue provocada por los pueblos originarios y en particular con el pueblo mapuche, que el que resistió al final, el que por algo el pueblo mapuche es numéricamente, somos mucho más que el resto de los pueblos, pese de que participamos en la guerra, fuimos parte de esto, y para defenderlo de esa colonización y de esa invasión de la cual, donde nos hicieron desaparecer comunidades enteras, familia entera, territorio entero. Entonces, producto de eso, hubieron estos famosos pactos que podríamos decir, estos pactos que hasta el día de hoy, porque este de los escaños reservados también es un pacto al final, es un pacto que se vinieron dando. Yo creo que ahí Nelson no puede hacer una clase magistral de todos los pactos que han habido, pero han habido algunos pactos con la corona, con la corona española, que fue la de 1641, el pacto de Quillín, que fueron como ya las últimas pacto con más trascendencia, por no decir. Y después el pacto que hizo el Estado de Chile, que es el de Tapigüe, ¿no? El de enero de 1825, disculpen. Entonces, desde ahí, cuando Chile se constituye prácticamente en un Estado, desde ese momento Chile continúa con el tema de la colonización, continúa con el tema de la invasión, continúa con el tema del racismo, la discriminación, y continúa con la historia oculta, con la negación de nuestra identidad, y eso al final lo provoca en una violencia permanente, sistemática, en un terrorismo de la cual ellos mismos hoy día nos acusan. Por lo tanto, en ese mismo contexto, por eso cuando digo, es lamentable señalar esta situación, ¿no? Esta historia triste, oculta, de la cual nosotros tenemos que soportar no solamente los hombres mapuches, sino que el pueblo en general, donde están los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. Y eso que se siga viendo hasta el día de hoy, hasta en este momento, porque si no, no habrían asesinatos como han habido simbólicamente los asesinatos que han habido: Matías Cachileo, Rodrigo Melinao, Alex Lemun, ahora Camilo Cachillanca. Entonces, pero detrás de esto hay una familia que está sufriendo por esta invasión, por este racismo que existe. Entonces, estamos lejos de lo que decía don Fernando frente a lo que están viviendo los pueblos de Nueva Zelanda. Yo también me recuerdo en algunas oportunidades he viajado en avión, y cuando viajo, sobre todo en el mundo internacional, vamos a decir, como dice mi amiga y hermana Rigoberta Menchú, saco el libro, ¿no? El guía turístico,
y lo primero que me encuentro con una mujer mapuche muy bonita, muy pintoresca, como decimos nosotros por acá, donde muestra las culturas del pueblo mapuche, y yo entre mí, ahí en esos vuelos, no sé a cuántas millas de altura, yo digo, supiera cómo nos están tratando a nosotros, de la forma como nos están tratando. Entonces, esa discriminación sistemática que estamos viviendo, yo creo que esos son algunas de los que, pese a toda esta colonización, invasión, podemos decir, hemos estado siempre dispuestos al diálogo, porque estamos pensando en el futuro, o sea, estamos pensando en la historia de lo que fueron nuestros antepasados, por lo que lucharon nuestros antepasados. Estamos pensando en el presente, lo que somos ahora, lo que medianamente dicen que somos dirigentes o que tenemos medianamente cierta representatividad, y estamos pensando en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, de lo que vamos a dejar mañana. Pero en ese mismo contexto también estamos pensando en una sociedad, esta sociedad tan discriminatoria que hay, o sea, una sociedad de la cual nosotros tenemos que mejorar, de verdad. Entonces, eso nos ha hecho de que estas luchas que hemos dado como pueblo mapuche durante siglos, durante décadas, durante años, buscando también hacernos aliados, hacer esta alianza estratégica, circunstancial, como llamémoslo, y así fue que también fuimos parte. Por eso yo quiero saludar, siempre saludo a los chiquillos, a las chiquillas, a los niños, a las niñas del 18 de octubre del año pasado, que fueron capaces de despertar este Chile dormido donde estábamos. Bueno, los mapuches nunca habíamos estado dormidos, siempre hemos estado despiertos medianamente, pero nadie nos escuchaba, nadie nos creía que había discriminación, que había injusticia, que había un montón de cosas de las que denunciábamos. Entonces, producto de eso llega este proceso de la cual a lo mejor tampoco creímos muchos nosotros, pese que anduvimos en las calles ahí luchando, nos mojaban, tuvimos hasta presos, hasta nos detuvieron, pero no, este proceso del proceso de constituyente, de la cual hoy día estamos en ese. Entonces, señalo rápidamente esto, pues de acuerdo al tema de los pactos, de acuerdo al tema del diálogo, todo lo que hemos hecho. Entonces nosotros también entramos a participar lo que fue el 18 de octubre con fuerza, con todo esto, para poder participar, porque también llegamos a creer en un momento, dicen que el sueño es una utopía, pero cuando es colectivo esa utopía podemos llegar muy lejos. Entonces fue uno de los sueños que hemos tenido, y un sueño que se cumplió, porque hoy día, cuando vemos que Chile despertó esas banderas que decía don Fernando, obvio, nadie le obligó a que llevaran esas banderas mapuche, la gente se sintieron identificados con la causa y la lucha del pueblo mapuche en ese momento. O sea, fue referente el pueblo mapuche, su resistencia, su rebeldía, como queramos llamarlo. Entonces, en base de eso se empezó a plantear de que este Estado tiene que ser un Estado plurinacional, tiene que ser una nueva constitución plurinacional. También hay algunas diferencias entre nosotros los mapuches. ¿Qué entendemos por plurinacionalidad? Son conceptos que vamos construyendo. Somos un 12.8% y ese 12.8% nos venía a dar como 20 escaños reservados. Habíamos dicho 24 porque no, que ya también aprendíamos en la clase política, los negocios, todo esto. Entonces, finalmente llegamos a estos 17 escaños reservados para los pueblos originarios, y en particular 7 para el pueblo mapuche, que perdimos igual desde el punto de vista de la porcentualidad, porque Santiago al parecer que tienen que elegir uno, y cuando tenemos la inmensa mayoría de las personas mapuche o pueblos originarios están en Santiago. Entonces, no ha sido fácil, ha sido un producto, como vuelvo a decir, de lucha permanente, de lucha constante, donde hemos estado pagando caro, el pueblo mapuche ha pagado caro. Hoy día, yo sé que las familias, me irán a escuchar, las familias de los presos políticos mapuche que estuvieron en huelga de hambre, con más de 150 días en huelga de hambre, las madres, los padres de esos jóvenes que han muerto. Pero producto de eso, hoy día nosotros no nos podíamos quedar también fuera de esta nueva constitución, donde definitivamente sea una constitución con igualdad, con participación, y creo que en ese sentido nosotros tenemos que ejercer nuestros derechos colectivos, nuestros derechos políticos, nuestros derechos de la participación y nuestros derechos a la soberanía. Hay un elemento, Fernando, que te lo voy a preguntar más recto porque quiero escuchar a Nelson también, pero que me parece súper importante lo que acaba de mencionar Ana, y donde quizás los que trabajamos en medios de comunicación tenemos una cierta responsabilidad, y que me gustaría que pensaras un poquito cómo quizás los medios de comunicación también visibilizamos
a la nación mapuche y a las primeras naciones, desde dónde construimos también el imaginario mapuche y desde qué forma establecemos un relato respetuoso o no respetuoso, turístico, no turístico, caricaturesco, no caricaturesco, de las primeras naciones y de la nación mapuche, porque creo que ahí hay algo bien importante que tiene que ver con el trabajo que hemos ido desarrollando comunicadores y medios de comunicación, más allá de las individualidades, Fernando, por si acaso, sino que también como parte de un todo, donde, y esta es una opinión muy personal y aquí corro con colores propios, creo que sí tenemos cierta responsabilidad los que hemos ido trabajando en medios y también de alguna manera los que vamos desarrollando en esa área. Nelson, Ana te emplaza a raíz de los pactos que se han ido desarrollando. Nelson, además, tú trabajas mucho el tema de la historia mapuche. Y efectivamente, a lo largo de la historia, y también tiene que ver con las constituciones, como bien recordaba Fernando hace un rato, no se ha visto ni se ha observado una vinculación real con las primeras naciones en general, ni la nación mapuche en particular. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo lo ves tú también hoy día en relación a este momento donde hay 17 escaños reservados, 7 para la nación mapuche, el resto para las otras naciones originarias, las primeras naciones? Mira, este tema para mí es central, o sea, es clave. ¿Por qué es clave? Sobre todo para el tema de los escaños reservados, para que el pueblo chileno todo entienda por qué el Estado abre este tipo de espacios. Pues si tú lees las redes sociales, nosotros la misma publicación que hicimos en Facebook, uno ve una serie de comentarios bastante odiosos y sin fundamento de algunas personas. Oye, pero minoría, por cierto, porque son, no sé, Es verdad, lo hemos leído. son 15 pericos, y tú ves que la mayoría de la gente está feliz, está contenta, pero siempre destacan más el más pesote, ¿cierto? Pero muchos de ellos hacen un cuestionamiento que lo encuentro justo y válido en la medida que no saben y no están informados. Claro, cuando hay mala fe y pretenden deslegitimar las demandas mediante difusión de fake news o de algún tipo de idea que genere rechazo en el resto de la ciudadanía, como hablar de estos tipos tienen privilegios, no me parece válido. Pero sí, cuando ese argumento se da en base al desconocimiento, me parece válido. ¿Por qué lo digo? Porque lo que se dice normalmente es, estos mapuches quieren que les den todo gratis. Estos mapuches quieren todos los privilegios. Estos mapuches no trabajan, son flojos. Que eso está empezando a quedar revelado por el concepto del terrorista, ¿cierto? Pero son flojos, son borrachos, curahuillas, y lo único que quieren es que les dé el Estado todo gratis porque ellos tienen privilegios y al final todos somos chilenos. Eso es lo que uno escucha en algunos sectores que no conocen la historia y que por otro lado también pueden ser también racistas y otros que tienen una postura política definida y que tratan de legitimar la demanda aún conociendo la historia. Bueno, y aquí viene respondiendo a la pregunta, y por eso yo encuentro que es clave esto. El pueblo mapuche, vamos a partir desde la independencia, pero van a ser 2 minutos, así que no te vayas. Vamos a estar una hora hablando. No podemos, de hecho, así que claro, cuando Bernardo Higgins nació, bueno, la cosa es que viene el proceso de independencia y la mayoría de los mapuches, un 70-80%, apoyaron al rey. Ustedes se preguntarán primero, ¿cómo es posible que apoyaron al rey si somos todos chilenos? Bueno, porque los chilenos no existíamos. Lo que existían eran españoles chilenos o chilenos españoles que tenían pasaporte español, que estaban sujetos a las leyes del rey, que se sentían españoles, que viajaron a combatir a Napoleón a España, como José Miguel Carrera, por ejemplo. Entonces, tenemos un Chile que no existía, sino que la independencia se dio a raíz de ciertas pugnas clase dirigente que para el pueblo mapuche la guerra de independencia fue una verdadera guerra civil entre españoles, cosa leer la documentación. Los mapuches no veían chilenos versus españoles, veían españoles versus españoles. Y ahí los mapuches dijeron, ¿cuál es nuestro rol aquí? Con el rey tenemos las reglas claras, con el rey hemos firmado tratados, con el rey sabemos más o menos hasta dónde llega. Con estos revolucionarios no tenemos idea quiénes son, no sabemos dónde van, no sabemos qué quieren, no sabemos nada. Mejor apoyemos al rey. La mayoría optó por eso. Hubo grupos poderosos también que apoyaron a la República. Gana la República. Nace la República, gana la independencia, y el primero, el general Freire, él pacta con el pueblo mapuche en el Tratado de Itapío en 1825, llegan a una suerte de autonomía que el Estado no le reconoce independencia a los mapuches. Aquí algunos Peña y Lamien no van a estar de acuerdo conmigo, pero en mi concepto no les reconoce independencia, pero sí les reconoce autonomía. En lo jurídico, ojo,
Ahora, ¿qué estaba firmando el pueblo mapuche en ese momento? Tenían encima un ejército que ya lo estaba empezando a aplastar, sobre todo los territorios que estaban contiguos a la frontera. Y segundo, quienes apoyaron ese tratado fue la mitad del pueblo mapuche, porque los huenteches y los pehuenches no lo hicieron. Fueron los lafkenches, los aliados del Estado, en este caso los naches, estos eran los aliados, y algunos huenteches, los angolinos también, que liderados todos por Marilón. Al final fue un fracaso, pero sí el Estado reconoció autonomía y sí Freire entendía de que había un pueblo o una nación que era distinta a los que ahora eran chilenos, que ya no eran españoles, pero ahora los mapuches seguían siendo españoles. Llega el gobierno de Prieto, termina Prieto su gobierno y le dice al pueblo mapuche, ¿saben qué? Perdón, al Parlamento, vengo en la parte donde rinde cuentas, le rinde cuentas a la nación respecto a las relaciones diplomáticas con las potencias extranjeras. Y ahí meten un mismo saco a la Confederación Perú-Boliviana y a las naciones bárbaras del sur, dice. O sea, de Freire, que pasa una integración y dice vamos a formar la gran familia chilena, pasamos a Prieto, que dice ellos no son chilenos, ellos son extranjeros, ojo, en territorios chilenos. Entonces consideraba que los mapuches, que siempre habían estado en ese territorio, ahora eran unos tipos que aparecían por obra de magia y que no eran chilenos. Pasa todo el siglo XIX con muchas tensiones, y ya el año 62, con la llegada sobre todo el rey Orly Antoine, este francés que llegó y que sí fue proclamado por grandes sectores del pueblo mapuche, no era un loco, ni era autoproclamado, sí podemos decir que era un agente francés, eso discute. Orly traía fusiles, se supone que traía fusiles enviados por Napoleón III en el buque de guerra de Entrecastó, para armar a los mapuches contra los chilenos, y fracasa el proyecto Orly y Chile dice no podemos seguir teniendo esta cuña acá. Avanzan a Angol, empiezan a avanzar por la costa, empiezan a avanzar desde el Tolten y se amenaza que tira a los mapuches contra la cordillera. Y el año 1881 los mapuches están totalmente acorralados, mientras tanto el ejército argentino, porque esto pasaba a los dos lados de la cordillera. Oh, se nos cayó, Por eso a Nelson. usted Ahí estás. en su casa me están diciendo que mi conexión a internet es Sí, inestable en este momento. está inestable, efectivamente. Pero ya estás de vuelta. Quedamos en... De vuelta. Los argentinos. Sí, exactamente. Ya. Los argentinos, Juan Carlos me dice que fueron más de 2 minutos. No, parece que me está agarrando para el chuleteo porque hablé más de 2 minutos. Ya, por JC. Entonces, resulta, esa fue la intervención de Juan Carlos tras bambalinas, Claro, para hacerme bullying, ¿no? Entonces, al final, resulta que el pueblo, los argentinos, todo esto de la Patagonia Norte, por eso a ustedes no les va a extrañar que va a haber mapuche en redes sociales cuando vean a chilenos y argentinos agarrándose las mechas, que nos robaron la Patagonia, que van a decir, éjale, van a decir, para un poquito, como decía don Ramón, ¿qué pasó? Vamos ahí, ¿cierto? Esto era territorio mapuche, esto no era territorio ni chileno ni argentino. Llega 1881, se levantan todos los mapuches contra el ejército de Chile, ganan al principio, después finalmente son derrotados, y de ahí en adelante el Estado les dice, de ahora ustedes son chilenos, por anga o por manga. Y todo su territorio lo vamos a repartir como al Estado le parezca conveniente, y a ustedes los vamos a tirar a las reducciones, donde se reduce a la gente. Reducción, o sea, ¿qué hacemos con estos gallos? Tirémoslo a los montes, para los peladeros. Y ahí mandaron a los mapuches y mezclaron gente de distintos linajes, porque la organización política mapuche era distinta a la del Estado. Eso generó problemas internos, etc. Y durante todo el siglo, la primera mitad del siglo XX, el pueblo mapuche se pasó ya en la institucionalidad chilena peleando porque el Estado no termine con las reducciones y las pase al mercado de tierra. De hecho, hubo 2 declaraciones de independencia mapuche, el año 28 y el año 32. Declaran la República Independiente Araucana. Todos presos, con torturas, con todo lo que supone, y en esos tiempos que eran había menos respeto, digamos, de los derechos humanos. Y que un concepto igual que nace así propiamente tal después. Y después, durante ya el tiempo de Alessandri, Frei y Allende, ¿qué hace el pueblo mapuche con la famosa reforma agraria? Dice, esta es la nuestra, recuperemos tierra. Nustuyinta Mapu, la tierra que recuperamos, que queremos recuperar. Hay un documental de eso y también hay un libro. Y estas tierras se recuperan, viene el golpe de Estado y finalmente la dictadura dice contra reforma agraria, digamos, los dueños anteriores recuperaron algunos terrenos, los otros se los dejaron al Estado y otros los conservaron las comunidades. Año 78, Pinochet dice se acaban las comunidades, ahora todos somos chilenos, no hay más mapuche,
Eso generó un levantamiento donde ya empezó a participar la Lamien Anayao aquí presente, ¿cierto? Apoyado esto por la Iglesia Católica principalmente, también el Partido Comunista, el Partido Socialista, y ya a mediados de los 80 los mapuches dicen, oye, ¿por qué seguimos aliados con la Iglesia y por qué seguimos aliados con la izquierda si nosotros no somos compañeros y compañeras, somos Peña y somos Lamien? Y hay una ruptura con la izquierda y hay una ruptura también con la Iglesia Católica y hay un movimiento mapuche muy fuerte que se independiza, entre comillas, y se vuelve totalmente autónomo, liderado por Santos Villao, la Lamien Anayao, Admapu principalmente, y el Consejo de Todas las Tierras, Ucanguilcamán. Y ahí empieza lo que todos conocemos de ahí en adelante. Esto fue en el periodo principalmente de Pinochet. Muchas de esas personas que dicen los mapuches quieren todo gratis, dicen en los tiempos del general Pinochet no pasaba nada, esto de las tomas, estaba lleno de tomas, de recuperaciones territoriales. Hay un montón de historias terribles que conozco y que ahí Juan Carlos me va a sacar de la reunión si las cuento. Y esas historias ocurrieron en plena dictadura y Pinochet tenía el poder absoluto y no era capaz de controlar al pueblo mapuche, tenía militares y también carabineros del GOPE, eso era lo más liviano que enviaba a las comunidades. Y aún así vieron lo que pasó. Entonces el tema es político. Y el año 93 se crea CONADI. Con CONADI viene este tema de las tierras, viene de la devolución de la compra y venta de tierras, viene el tema de las becas indígenas, viene el tema de apoyo agrario. Que comparemos, por favor. Yo les comentaba de que los mapuches eran independientes, les quitamos todos, como sociedad chilena y como Estado chileno, y luego les damos unas becas. ¿Esos son privilegios o son migajas? Si le preguntáramos a esos mapuches, volviéramos atrás y a los que vivían y que eran independientes, les decimos, ¿qué prefieres tú, becas o seguir siendo independientes? La respuesta es obvia, ¿cierto? Entonces los escaños reservados están asociados a este tipo de demanda, están asociados a que los mapuches eran independientes y a la fuerza los integramos a Chile y a Argentina también, y también está asociado a que son una expresión importante de lo que hoy es Chile. Hoy Chile no somos una estructura, una nación, un estado, un territorio, una lengua, una religión. Chile es un país diverso, siempre lo ha sido realmente, donde los mapuches tienen una voz muy fuerte, pero también están los aymaras, están los cahuéscar. Entonces la idea de estos escaños reservados es que Chile lo construyamos en paz y entre todos. Aquí nadie está pidiendo independencias políticas ni nada. Eso es lo que quería decir porque me parece clave el fundamento histórico para que podamos entender el porqué de los escaños reservados en general y de todas las demandas mapuches, que no es cosas del marxismo internacional, de Lenin, Stalin o los chavistas. Eso es un poco pasadas de películas. Bueno, hay un político ahí, creo que era RN, que decía que el pueblo mapuche, la nación mapuche se estaba preparando con vietnamitas y habían trampas que eran notables. Mostró unas trampas vietnamitas que además era una fake news por todos lados. Fernando, quiero aprovechar un poco lo que planteaba Ana de la invisibilización y también un poco lo que acaba de decir Nelson, porque de alguna forma se ha creado un mito bien particular respecto al proceso de dictadura en Chile, donde, por ejemplo, se habla de que hubo una excelente economía en nuestro país, cuando creo que una de las más brutales recesiones que hubo en nuestro país fue durante los años 80, lo que no significa que hubo, evidentemente, gente privilegiada en ese minuto. Y también esto otro que acaba de mencionar Nelson. Vuelvo a la pregunta que te hacía, ¿cuál es el mea culpa que hacemos finalmente, comunicadores y medios de comunicación, respecto a la visión que establecemos y también a la visibilización que hacemos real y consciente de las primeras naciones, de la nación mapuche, entendiendo todo lo que significa el rol de ellos dentro del Estado chileno y entendiendo también, como muy bien decía Nelson, que en una dinámica plurinacional, a propósito de lo que tú mencionabas también de Nueva Zelanda, hay un respeto real de verdad, con respecto a las naciones, a las primeras naciones. En Nueva Zelanda no es un eslogan respetar a los pueblos maoríes, por el contrario, es una situación absolutamente real, que se siente, que se vive y que se entiende. Desde ese punto de vista, ¿qué podemos decir también desde los medios de comunicación? Pasa, por ejemplo, y con esto te cierro y te doy la palabra al tiro, Fernando, llama la atención un conflicto con la nación mapuche. Tú no ves mapuche en los medios. Ves a miles de personas hablando sobre los mapuches. Es como una cosa de loco.
¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo podemos ver o cómo podemos hacer un mea culpa al respecto? ¿Hay mea culpa o no hay mea culpa? En realidad lo hemos hecho estupendo durante todos estos años. Sí, el tema es complejo porque un poco lo planteaba Nelson. Se ha mezclado mucho las corrientes ideológicas políticas a veces con este tipo de temas y donde básicamente se encasillan determinadas manifestaciones de acuerdo a si son, buscan intereses de izquierda, intereses de derecha, intereses asociadas al régimen o disociadas del régimen. Y yo tengo la impresión que los pueblos originarios, básicamente alrededor del mundo, eh, todos gozan más o menos de eh, una historia primigenia relativamente similar. Todos pueden dar cuenta de una historia de masacre. Y eso es independientemente de si es que pasa en Nueva Zelanda, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, pasa en América del Sur o Chile. En algún momento dado, todo siempre se intentó obtener sobre la base de la fuerza y de la fuerza del que llegaba. Eh, Algunos se lograron generar vínculos y generar posibilidades de integración, comunicación, que hizo que pudieran eh, generarse diversas formas de integración. Eh, Posteriormente, muchos de ellos miraron la historia, como lo contó, por ejemplo, Nelson, miraron para atrás y dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay algo que amerita algo más que una manera de cohabitar civilizada. Hay que hacer de alguna manera un acto de reparación, un acto simbólico de reparación. Eso es lo que se reconoció en un momento dado incluso eh, por, eh, eh, Naciones Unidas en los convenios que había sobre la base de los reconocimientos de los pueblos originarios. El reconocimiento del pueblo originario no es un check, no es una cosa hecha o que se diseñó para que, ok, pongan ustedes que es un país que tiene pueblos originarios y que se llevan bien con ellos y por lo tanto hagan un asterisco. No, el reconocimiento implica tener que ceder poder, tener que compartir un montón de cosas que hasta antes eran de monopolio de quien había llegado posteriormente. Y nosotros estamos llenos de discursos desde los últimos 20 o 30 años en términos del reconocimiento de los pueblos originarios, pero como lo dije yo el otro día en otro seminario, la voluntad política es física, no es retórica. La gente nota de inmediato cuando hay una autoridad que tiene voluntad política para hacer algo porque pasan cosas inmediatamente después de que la persona lo señala, lo dice. Se mueven máquinas, es decir, que tú estás hablando de, por ejemplo, construir habitaciones para gente sin muchos recursos. Se abren escuelas. Hay nuevos programas de integración en términos de, por ejemplo, construcción de red de telecomunicaciones. Pasan cosas. La voluntad política no es un discurso. La voluntad política o es conducta o es una mentira. Y desde el punto de vista de lo que ha pasado, a mi modo de ver, en el diálogo histórico con los pueblos originarios, hemos estado metidos en esta historia común de masacre, usurpación y finalmente integración sobre la base de algunas leyes y algunas situaciones, pero nosotros estamos bastante más retrasados que el resto. Quizás en algún momento dado era hasta cómodo para el gobierno central que buena parte de los pueblos originarios estuvieran en regiones. Y por lo tanto, Santiago, que siempre tuvo una preeminencia en términos de poder y en términos del ejercicio de lo que se debía y lo que no se debía hacer, bueno, no veía los problemas.
No veía eso porque estaban en otras partes, estaban en Rapa Nui, estaban en el sur, estaban en el norte, estaban en el extremo sur. Y cuando de repente te dijeron a ti que buena parte del pueblo mapuche estaba en Santiago, sí, estaba en Santiago, pero se venían a Santiago a hacer cosas que de alguna manera eran equivalentes a los trabajos que tenía el resto de la ciudadanía de Santiago y no se les veía en su especificidad, no se les veía en su cultura propiamente tal. Y creo que desde ese punto de vista, nosotros todavía nos falta, a mi modo de ver, yo siento que nos falta, eh, algunos hechos simbólicos importantes que denoten que se atravesó el puente cortado de esta diferenciación brutal entre el Chile conquistador, llamémoslo así, y los pueblos originarios. Necesitamos símbolos. Yo vuelvo a insistir en los símbolos. Los símbolos de alguna manera te ligan a determinadas conductas y situaciones. Creo que nos faltan símbolos por ejemplo, para usar lo que planteó Nelson, de conocimiento de historia de los pueblos originarios. Nosotros sabemos mucho más de la historia probablemente de la Revolución Francesa que de la historia de los pueblos originarios. Probablemente tenemos mucha más en un concurso de televisión, un pasapalabra de televisión donde tenemos que meter preguntas que tienen que ver con los pueblos originarios y tenemos preguntas que tienen que ver con las capitales de los estados. En Estados Unidos probablemente sabemos mucho más cuáles son las capitales de los estados en Estados Unidos que de la historia nuestra respecto de los pueblos originarios. Y eso es una falla de origen. Mira, Mario Weisblut escribió un libro hace mucho tiempo que se llamaba Se acabó el recreo. Estaba enfocado en la necesidad de generar un polo muy fuerte de voluntad política en torno al tema de la educación, que ha sido su mantra. Me pidió a mí que yo escribiera el prólogo de ese libro, lo hice, y me sorprendió muchísimo que en las primeras hojas él habla de una frase de Andrés Bello, que para todos los efectos prácticos un tipo realmente tutelar que generó una buena parte de la modernización educacional en su época, un inmigrante venezolano, pero él tiene una frase brutal. Él tiene una frase que dice más o menos así, dice, hay que darle a las clases menores y a los indígenas la educación mínima necesaria para que vengan al próximo día a trabajar. Mírate lo fuerte que puede ser la frase. No necesitas darles más, dale lo mínimo que se necesite para que sean funcionales al sistema, para que sean funcionales a los que efectivamente pueden ser ingenieros, los que efectivamente pueden ser abogados, los que efectivamente pueden ser presidentes de la República. Y me quedó dando vuelta esa situación por provenir, entre otras, de una persona a la que le tengo una admiración brutal, pero por la lógica esa y que uno entiende por qué nunca fue tanto el problema de que las regiones, por ejemplo, la Araucanía, fueran las regiones más pobres del país. Parece que no hubiese sido problema, era el estándar. ¿Ah? Y siempre me quedó en la cabeza esta idea de, oye, no hay que educar demasiado, no hay que civilizar demasiado, no hay que introducir a personas que son de distinta clase o de distinto tipo de condición que la nuestra o la de la élite en temas que, ¿para qué? Si básicamente son un cuerpo funcional que genera trabajo. Y desde ese punto de vista, y termino con esto, creo que, y vuelvo a insistir,
estamos en un momento bien interesante por todo lo que está pasando, que necesita, a mi modo de ver, necesita de, llámalo así, gestos simbólicos. Tienes que demostrar que se perdió la arrogancia histórica de creer que tú eres el mandamás y todo el resto básicamente tiene que tener la mínima educación para que te pueda servir. Es bien interesante lo que plantea Fernando, y yo justamente quiero tomar un poco el tema de lo simbólico, porque si hay algo que trabaja bien lo simbólico es la comunicación. Y vuelvo a reiterarte, ¿qué es lo que pasa entonces con los medios? Porque también los medios, dentro de los pilares que uno tiene, entiende que es información, comunicación obviamente, pero es información, entretención y de alguna manera educación. Y eso se cumple. El tema es qué es lo que estoy informando, desde qué perspectiva estoy entreteniendo y cómo estoy educando. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día cuando uno se enfrenta? Por ejemplo, te lo voy a plantear en una cosa bien, bien particular. Uno se enfrenta a un cierto fenómeno a raíz del estallido social, a raíz de toda la discusión que está pasando, cuando la discusión sobre el primer retiro del 10% se transforma de verdad en un fenómeno nacional desde el punto de vista de los medios televisivos y también de la prensa escrita, y de la noche a la mañana esto se revierte y se vuelve a un relato mediático, más bien frívolo, ojalá superfluo. No estoy hablando de los programas políticos, Fernando, porque yo creo que ahí también hay un juego y hay un bastión particular. De todos, ¿ah? Todos, buenos, malos, más o menos, discutibles, no discutibles. No, pero estoy hablando de la media. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí también hay un elemento simbólico, que tiene que ver incluso con lo que tocabas de mencionar de Bello, que en realidad es brutal. Yo no, fíjate que siendo hijo de Bello desconocía esa frase, ya me cagaste, porque no sé si voy a seguir admirando a Bello como lo admiraba, te lo digo bien honestamente. Bueno, pero es que la Porque, gente son parte de la historia que viven. Y por supuesto, ¿no? Claro, Y lo entiendo así. Pero igual me da rabia. O sea, sí. ahora me da más rabia que hoy día esa frase de Bello, en ese contexto, hoy día todavía cobre fuerza. Sí, Todavía, fíjate que te voy a contar un detalle súper puntual. En una discusión que yo tuve con un productor ejecutivo de un programa X, de repente yo le dije, bueno, pero ¿por qué no podemos nivelar hacia arriba? ¿Y tú sabes lo que me contestó esa persona? ¿Para qué vamos a nivelar hacia arriba? Si la vieja y el viejo no quieren ser nivelados hacia arriba, no quiere que tú le hables difícil, quiere que le hables fácil, hay que nivelar hacia abajo. Así tenía audiencia. Y me pasó con una editora de un famoso diario chileno que en una charla, ella públicamente además, sin ningún pudor, dice que su trabajo es conseguir clics y ventas porque ella no es Santa Teresa de Calcuta y no tiene ningún rol social. Cuando los medios de comunicación, yo entiendo que somos industrias culturales, pero tenemos un rol social. Entonces, ¿cuál es el mea culpa ahí? ¿Cómo establecemos esta mirada? ¿Cómo entretenemos, educamos e informamos de manera real? Vuelvo al ejemplo que te decía. Se desarrollan miles de noticias respecto a la nación mapuche o las naciones originarias y resulta que yo veo que aparecen personas que claro, que quizás saben mucho, pero no aparece una Ana o un Juan Carlos, o incluso Nelson, que sin ser mapuche sabe mucho del tema. No, fíjate, aparecen otros que se establecen en sus discursos, en sus relatos, y volvemos a algo que se discutía mucho en el estallido social, la desconexión, esta idea del no lo vimos venir, pero tampoco lo mostramos para que se vea venir. ¿Qué pasa ahí, Fernando? A ver, los medios de comunicación son entidades que obedecen a la cultura, en gran medida a la cultura dominante en un Estoy de acuerdo. alto porcentaje. No Estoy son muy de acuerdo. ángeles, no son ángeles No. que funcionan sobre la base de, llámalo así, variables virtuosas distintas a todo el resto del país. Si eso fuera así, probablemente no existirían los medios de comunicación hace mucho tiempo porque los habrían deshecho quienes tenían la sustentación de los poderes y que hubiesen de alguna manera encontrado que esto era pero lejos, lo más revolucionario, subversivo e inútil posible. No, los medios de comunicación cumplimos una labor de información y yo
creo que todavía, con todos los errores y con todas las fallas que puedan haber, la gente sabe más de Camilo Catrillanca por los medios de comunicación que porque se lo contó alguien, un Peñi o alguien que él conocía de origen mapuche. No, lo sabe probablemente de mucho más y se ha formado una opinión respecto de lo que ahí pasó y lo que hay. Se ha formado una opinión de la cantidad de muertos que han habido en todos los gobiernos para atrás, básicamente porque ha estado informado a través de medios de comunicación, mal o bien. Creo que el problema, si tú quieres, de fondo, es el problema no de la visibilización cuando hay noticias. Cuando hay noticias y tú das esas noticias y pones gente a investigar y pones gente a hacer reportaje, ese es el desde. Lo que tú estás diciendo de alguna manera es que, Jaime, es que lo que falta es llamémoslo así, una constante informativa respecto de una situación. No necesariamente cuando hay un muerto, no necesariamente cuando hay una cosa lo suficientemente impactante como para que salgan los medios. Y eso tienes toda la razón. Nosotros seguimos tratando básicamente a los pueblos originarios y a una serie de otro tipo de sectores de la población como dignos de ser incluidos en los medios de comunicación cuando algo les pasa o algo pasa que los afecta o que los involucra. Y eso es distinto a cuando tú tienes, por ejemplo, en el caso de la media del país, presente en todo orden de cosas, en todo tipo de noticias, la publicidad los muestra, los spots televisivos muestran a las personas como son. ¿Cuántos spots televisivos has visto tú que tienen como protagonista a Mapuche? O sea, salvo, como decía Ana, los de turismo, que además es casi una caricatura, yo creo que ninguno. Incluso cuando probablemente uno de los spots más extraordinarios que ha salido en términos de su efectividad a mediados de los 80, que era el de Si camino no hablar, Camino no hablar, ese no era un miembro del pueblo originario, sino que era un estereotipo del indio Sioux o navajo estadounidense que había sido históricamente tratado como incapaz de poder hablar correctamente su idioma y por lo tanto hablaba con los infinitivos. Pero nosotros, en términos normales, si es que no pasa nada criminal, no pasa nada en términos de situaciones noticiosas golpeadoras, ¿cuál es la posibilidad de que tú veas en forma, si tú quieres, constante la información que ocurre en torno a pueblos originarios? Es muy poca y no es una cosa solamente de Chile, pasa también en montones de otras partes. Y creo que ahí hay un déficit. Cuando yo hablo de integrar, no estoy hablando de integrar exclusivamente a las personas, por ejemplo, en escaños reservados para una convención constitucional, es integrarlo al mundo de la información, que se dé cuenta de quiénes son, no solamente porque te lo pasan en el colegio, en una serie de textos, o porque eventualmente tienen la buena suerte de conocer a alguien que te puede contar sobre eso. Creo que hay un déficit, efectivamente, un déficit que es un déficit donde la cultura imperante en un país te arrastra el 90% de todo lo que viene con ello, incluyendo las noticias, incluyendo las series de televisión, incluyendo las telenovelas, incluyendo la música y las canciones, donde tú no ves representado necesariamente o el interés de ir a buscar las expresiones específicas de naciones distintas al chileno común. Y desde ese punto de vista, por cierto que es un déficit, y por cierto que es algo que tiene que ser, y por eso es que yo insisto en la búsqueda de espacios que quizás en un principio son simbólicos,
pero que en el mediano y largo plazo, de tanto tú asistir y ver y vivir y convivir con aquello, empiezas a darle el lugar que corresponde en la importancia cotidiana. Mientras sigan los pueblos originarios siendo fruto noticioso por la noticia impactante, bueno, estamos en déficit, estamos en debilidad. Me representa, bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo en lo simbólico, y sí creo que justamente la posibilidad de integrar a las primeras naciones de manera real y sostenida es quizás una de las cosas que tenemos que desarrollar en los medios de comunicación. Señores, se nos acabó el tiempo, aunque Oye, ustedes no lo crean. perdón, Jaime, déjame Dale, decir por favor. una Por cosa. favor, no, que se nos acabe el tiempo no significa que estemos cerrando al tiro así. No es así como, bueno, ya, chao, nos vamos. Pero es como para empezar a... Sí, Dale. déjame decir una cosa agregada a lo que estoy diciendo. Gran parte de los problemas que se tiene en el mundo por grupos sociales o distintos tipos de personas que se miran distintos, que se miran, es porque básicamente ese grupo de personas no tiene ninguna instancia, no ha tenido, y probablemente en un momento dado no ha existido voluntad de integrarlo, pero existe un desconocimiento gigantesco respecto de cada cual. Y por lo tanto, cuando hay grandes desconocimientos, lo que prima es el estereotipo, lo que prima es el prejuicio, lo que prima es el vacío informativo, te lo dicen todos los profesores. Yo soy profesor de comunicación en la universidad, y los digo siempre en la primera clase. Los vacíos de información son siempre llenados por la persona. Sí. Y son llenados por la persona si ese vacío de información no queda claro de qué se trata, las personas te lo van a llenar, y te lo van a llenar con sus propias ideas, con sus propios sesgos, con sus propios prejuicios. Nosotros tenemos que iniciar un proceso mayúsculo, un proceso pero gigantesco de conocer al otro. Yo recuerdo un proverbio ruso antiguo, ruso de la época más atrás, que decía, cruza el umbral de mi puerta y siente cómo se derrite el hielo. Yo creo que algo de eso nos falta. Nos falta que las personas que estamos en un mismo territorio, que estamos bajo una identidad nacional común, sin embargo, no tienen la más leve idea de cómo son unos y otros en la realidad. No los integramos, no conversamos con ellos, no sabemos de ellos a través de los medios de comunicación en forma cotidiana, como sí podemos saber sobre montones de personas que son vecinos nuestros, y falta un proceso, si tú quieres, una inducción seria en el ámbito de reconocer quiénes viven en nuestro territorio, quiénes son, su historia, un poco lo que hizo Nelson en un ratito, delatando el contexto histórico. Necesitamos romper el hielo que se produce cuando los estamentos están separados, están rigidizados, están congelados en cada uno en sus propios estereotipos. Y creo que desde ese punto de vista hay una tarea enorme de los medios de comunicación justamente para eso. Que yo espero que tomemos esa tarea y la empecemos a llevar a cabo. Pensaba un poco en algo que es bastante positivo dentro de algunas cosas que hemos estado viendo. La elección de Kamala Harris como vicepresidenta, una mujer afrodescendiente, pero además mestiza en varias etnias. John Biden elige también a Deb Haaland, que es nativa estadounidense, como secretaria dentro del gabinete. La verdad es que yo creo que hay señales que se están dando a nivel mundial que son importantes y que yo espero que hoy día se consoliden también en nuestro país. Ana, me interesa escucharte. Tú estás en una carrera en este minuto importante, y justamente tiene que ver, y por eso mencionaba a estas dos mujeres, porque si bien eso está ocurriendo en Estados Unidos, hoy día estamos en un proceso constituyente donde figuras como la tuya, y aquí corro con colores propios, me parece que son sustanciales de observar
de escuchar y de visibilizar. ¿Algo que mencionar, algo que decir antes de cerrar? Sí, yo solo decir de que efectivamente nosotros también observamos el rol y el papel que cumplen los medios de comunicación y nos queda claro, más o menos los medios de comunicación deberían informar y deberían educar. Deberían, digo, porque no lo hacen, ¿no? Entonces, en ese mismo contexto, cuando estamos hablando de que definitivamente queremos una nueva democracia, construir una nueva democracia en este país que sea transparente, y esa nueva democracia, obviamente que tienen que estar todos los entes educativos, llámense medio educativo desde el punto de vista de universidades, formación de profesionales, seguramente los medios de comunicación, sabiendo que responden a un cierto sector, a una cierta élite, pero ese medio de comunicación tiene que pasar por el pueblo. Por eso estamos hablando de una democracia transparente, estamos hablando de un respeto hacia los derechos humanos, porque aquí lo que menos hay respeto hacia los derechos humanos, no hay respeto a los adultos mayores, a los niños, a las mujeres, no hay respeto frente a eso. Entonces, a los derechos lingüísticos propios nuestros, pues no, nosotros hablamos nuestro mapudungún, en la cual si vamos a otros países, por ejemplo, vamos a Paraguay. En Paraguay se habla el guaraní, hablan todo el guaraní. Entonces, yo creo que cuál es el tema que aquí ya tenemos que ir, incluso autoeducándonos por sí mismos, nosotros, incluso educando, por eso tenemos que construir una nueva democracia y construir un nuevo país para el tema de los derechos lingüísticos. Tenemos que respetar lo que es la ñuque mapu, la madre naturaleza, el litrovil moñén, cuando hablamos del buen vivir, cuando hablamos, está implícito todo lo que es la naturaleza como sí, eso es lo que está, incluso hoy día cuando vemos una cantidad de personas interesadas en este tema de los proyectos de extractivismo al interior de nuestro, ya que no nos quede agua, hoy día es la lucha tremenda que estamos dando a lo largo del país, cuando Chile es rico en agua dulce y cuando hoy día nosotros, y nos están mirando otros continentes para venirse a buscar el agua, ese es un tema preocupante. Entonces, en ese sentido, el tema de los derechos humanos. Y lo otro, de que nosotros, cuando tú hablas, Jaime, del tema de que estamos participando en esta carrera, si bien es cierto, es una carrera difícil, una carrera muy complicada, pero no imposible, y en ese sentido nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Que pueda haber una incidencia real en el tema de la política del país, de política de país, política de Estado. O sea, no queremos que siga siendo un Estado subsidiario, un Estado prácticamente paternalista. Aquí lo que nosotros queremos es un Estado que realmente la economía, los productos de las riquezas naturales. Por eso el otro día a mí un medio de comunicación me preguntaba, pero usted está consciente, señora Ana, que no va a ir a discutir solamente el tema suyo allá en la constituyente. Obviamente que nos vamos a ir a discutir solamente, vamos a ir a discutir un tema de país, pero dentro de ese tema de país vamos a ir a discutir la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con los pueblos originarios, y esa deuda histórica obviamente que tiene que ver con temas de restitución de territorios ancestrales, restitución de nuestra agua, que es la riqueza para todos, el agua es para todos nosotros. Entonces, en ese mismo contexto, nosotros el año pasado, el 12 de junio, fuimos a entregarle una propuesta al Parlamento, donde estaban los senadores y los diputados. Entre eso le hablábamos sobre la reparación de la deuda histórica que tiene este país frente a nosotros. Eso es lo que queremos ir a construir. Nosotros no queremos porque hoy día porque podríamos hablar sobre nuestra autonomía y autodeterminación, cómo lo entendemos, pero no da el tiempo. Pero nosotros estamos planteando que vamos a ir a discutir, a colocar nuestro tema de tú a tú, de país a país, por no decir, esa es nuestra propuesta, la cual, y hoy día la propuesta nuestra está en construcción, estamos construyéndolo entre todos, e incluso a lo mejor de las personas mapuche que no quieren este proceso, probablemente también van a estar entregando su opinión frente a este tema. Eso es lo que yo entiendo, estamos contra el tiempo, pero la verdad, agradecer a don Fernando y decirle también que quizá los actores también tenemos que estar, algunos de los actores que nos han invisibilizado. Estamos acá en nuestro territorio, a veces vemos no voy a nombrar a ciertos personajes mapuches que viven en la televisión, como que el canal fuera de ellos, pero yo creo que la diversidad tiene que darse y también en la equidad, y dentro de esto hoy día está el concepto de género. Yo creo que también habemos mujeres en los lobos, en los territorios, que tenemos opinión política y que podemos incluso estar en un programa hablando sobre este tipo de democracia que nosotros queremos en este país. Gracias, Jaime.
Ana, bueno, estamos cerrando. Yo no puedo dejar de mencionar ciertas cosas que acaba de decir Ana, que son muy importantes, porque la mayoría de la gente cree que los escaños reservados es para que las primeras naciones solamente hablan de sus problemáticas. Y lo hemos conversado otras veces acá en cuarentena, y la verdad es que las primeras naciones, y a raíz también de lo que mencionaba Fernando, tienen mucho que decir. Tienen mucho que decir sobre economías circulares, sobre la naturaleza como derecho, como sujeto de derecho, sobre la vinculación del ser humano como especie animal dentro de todo esto. Tiene mucho que decir, mucho que aportar. Nelson, para cerrar, estamos ya contra el tiempo. Bueno, invitar a todas las personas en sus casas a siempre estar autoinstruyéndose, autoinformándose. Si les interesa un tema, buscar no quedarse con una versión. No digo leamos que no nos alcanzaría la vida para saber de todo, pero por lo menos tener algunos resúmenes breves de algunos autores distintos, de perspectivas distintas, de enfoques distintos para hacer una propia idea y tampoco ser conducidos por algún, puede decir, pastor, entre comillas, de la economía y nosotros ser su rebaño, por eso me refiero, de la economía, del derecho, de lo que sea. O sea, siempre es bueno tener varios pastores a quien seguir o a quien escuchar, ni siquiera necesariamente seguir y seguir el propio camino uno. Así que la invitación es esa, agradecer como siempre a todos ustedes que han estado acompañándonos en esta larga temporada, divertida temporada, súper entretenido, lo pasé muy bien. Vamos a volver, probablemente en enero, pero vamos a volver. Y agradecerle, insisto, a ustedes han sido el motivo de todo esto, ustedes nos han apoyado siempre, sin ustedes no estaríamos conversando aquí, así que Chaltumay por eso. Desearles, por supuesto, una excelente fiesta a quienes la celebren, a quienes la reciban y a los que no, bueno, desearles unos excelentes días también. Así que Jaime, Lamien, Pelli y Juan Carlos, como siempre, un agrado, gracias por todo, gracias porque también son la estructura, el cuerpo de todo esto, la sustancia de este trabajo. Y Fernando, muchas gracias también por apoyarnos, por confiar en este programa, en que las cosas se están haciendo bien. Así que un abrazo por allá, por Santiago, y también estaremos viéndonos por ahí. Solo voy a mencionar una cosa muy cortita, Nelson. Nada de que quizás nos vemos el 7 de enero. Perdón, el 7 de enero. Es que no me acordaba el 7 de enero, el 7 de enero, y además el 7 de enero vamos a tener un programa muy, muy potente, porque ahí vamos a estar ya a días del 11 de enero, que es el día, digamos, en que se definen todas las situaciones respecto a los constituyentes. Fernando. Uy, una cosa. Dele. 7 de enero de 1825 se celebró el Tratado de Tapigüe entre el general Freire, o sea, no el general Freire, su delegado, con Mariluán, y bueno, es lo que hablaba, el Tratado de Tapigüe, el famoso Parlamento de Tapigüe, bueno, 7 de enero. Sí, bueno, vamos a hablar ese día entonces, del Tratado de Tapigüe, vamos a hablar. Ahí nos vamos a ver las caras. Bueno, que tengan una feliz Navidad, lo que celebran Navidad, porque yo no sé de Navidad mapuche, pero el Año Nuevo nosotros tenemos nuestro propio hue tripanto, pero igual igual espero que lo pasen súper bien para su Navidad y para el hue tripanto el Año Nuevo Huinca. Así que un abrazo a todos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Nelson. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado hoy día y además por darnos tu visión, en realidad, que siempre es muy, muy interesante. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos estaremos viendo el próximo año, seguramente. Espero que así sea. Y sin cuarentena, y cuando ya salga toda esta cuestión de la cuarentena, vamos a seguir llamándonos en cuarentena, por supuesto, pero ya nosotros tenemos... No, ahí vamos a comer sopaipilla. Ana, prepárate, ¿ah? Ana, prepárate. Y yo soy bueno para comer, así que, por si acaso. Oye, Juan Carlos... Fernando va a quedar invitado. Ahí vamos a estar, pero ahí vamos a celebrar, que con sopaipilla, oye. Ya, vamos a Juan Carlos. No, saludo. Estuvo muy interesante la conversación. Oye, cierre el programa de... Estoy ligeramente ocupado con una pequeña personita de baño. Ahí la escuchan. Ok, vamos. Esta pequeña personita estuvo hoy día acompañándonos. Y quiero agradecer.
fantástico aprender. Yo he aprendido mucho. Tengo ahí, yo debo aprenderlo como un. Tengo que empezar a aprender, tengo que empezar a ocuparlo, porque hay algo que plantea Fernando y que lo dijo Ana, que tiene que ver con lo simbólico. El lenguaje está lleno de simbolismo y una de las cosas con las cuales uno puede entender a cabalidad a otras culturas y a otras cosmovisiones tiene que ver obviamente con el lenguaje. Así que ahí estoy al debe de todas maneras, pero para mí... 7 de enero tiene que llegar saludando y despidiéndose en Mapudungun. No, ok, vamos, tenemos tiempo para aprender. Tiene que ser, eso gana, pero el estándar mínimo. Po. No, pero Fernando, estás invitado, tú no vengas a revolver el gallinero. No, Jaime tiene que hacer una intervención en Mapudungun, ahí ya te creo. Yo creo que también sí. Muy bien, así que tiene tarea, Jaime. Tienes 2 semanas más o menos, un poquito más. Oye, pero me cagó Fernando eres el invitado. No podí revolver el gallinero así. Me cagaste, pero de entrada, o de salida. Toda la gracia del invitado es que está una vez y puede dejar la cagada, po. Ya, un abrazo grande. No basta. Oye, Fernando, vas a volver a estar, no te creas, Bueno. Vale. Que les vaya bien, muchas gracias. Un detalle que en realidad se nos quedó, pero es que hay que hacerlo, no se puede no leer un par de comentarios. Estamos cerrando. Ya, por favor, dale. Bueno, a ver, vamos a... Bueno, a Juan Carlos lo felicitan por su rol de padre, la mía es Marisol Meli, le dice, muy bien Juan Carlos, le dice. Después, Miriam Guayquilao Nahuel dice, como persona tenemos la obligación de dialogar. Esos somos símbolos de rebeldía para el chileno que lucha por sus derechos. Imagino lo que decía Fernando con las banderas. Grande lideresa la mina Nayao, Lemoria, dice Francisco Cabellos. Rocío Liaga Wenfrutipay dice, tienen que entender que los mapuches somos sujetos de derecho, como lo dice la Nana. Marisol Meli, qué interesante Nelson, dice. Muchas gracias. Respecto a la historia que estaba conversando. Carol Gallardo Benuqueo, Feley Lamien. Después dice que Fernando la invite a la clave, dice. También Carol Gallardo. Mira, déjame decir una cosa, eso es relativamente sencillo y fácil, porque yo creé en la clave, en la radio, Ana, creé una sección que es una sección que solamente van candidatos a la constituyente. Así es que después Nelson me da tu teléfono y todo demás, y feliz, estás ahí. Siempre pongo 2 personas de distintos lados del espectro, una persona que representan distritos distintos, pero que conversamos básicamente sobre todo lo que quieren llevar a la Convención Constitucional y todo el proceso para llegar allá. Así es que, Anayao, vas a estar de todas maneras presente ahí, y mándame a través de Nelson todos tus detalles de cómo se comunica conmigo mi editora, y listo. Esta próxima semana estamos conversando. Excelente. Ya, gracias, don Fernando. Ahí el Huelquén, el Damián Nelson lo vamos a dejar de Huelquén. Claro, él es el que controla la agenda de Telefónica. Jefe de campaña, de cuarentena. Jefe de campaña en cuarentena. He ido subiendo de rango. Miren, en la cancha electoral desigual, nuestra Lamien Ana disputará el espacio que se ha ganado con una vida de lucha, dice la Lamien Miriam Guayquilao Nahuel. Después dice Hugo Bazán, muy buena charla, gracias por compartir sus conocimientos. Calvo Porma, Mari Lamien Pupeñi, Tamara Enríquez, mi señora, dice, la introducción del próximo programa debería ser de Jaime Mapuzugún. Ya Jaime, ya está jodido ya. Mira, después ya empieza, es que hay otros comentarios en Instagram respecto de eso. Allá realmente Fernando te dio la clave. No, dilo, me cagó, dilo con todas sus letras. Dilo con todas sus letras y al aire, que toda la gente sepa. Que te cagó, eso que diga. Después, Eugenia del Carmen Manquiel, Nehuen. Después Carlos Gallardo dice, ya se armó, han hallado la clave. Dicen, ya, y ahora ya aprendieron todo. Y acá Panguinela dice, Jaime tiene que ser intercultural bilingüe. Mira, ya la exigencia es mucho mayor. Después dicen, se escuchó el subú del Pitilamián, dice por Pichi Painequeo. La loca del Barranco dice, mínimo que aprenda a dar por último un speech en Mapuzungún. Así que Jaime ya el pueblo está enterado y el pueblo lo pide.
Así que... Yo nunca lo he negado, ¿ah? Yo nunca lo he negado, pero bueno, ahí vamos a estar trabajando en estas 2 semanas, vamos a ver qué resulta. Y si no, yo voy a ceder mi rol a una persona que hable Mapudungun de forma noble. Pero ya, noble, voy a asumir mi derrota. Pero, pero está muy bien, acepto. Jaime puede. Sí. Ya, muchachos, es un placer. Es un placer siempre verlos y bueno, nosotros seguimos en contacto. Me encanta esto que Fernando vaya a estar en conversaciones ahí con la Ana, ahí nos cuentan. Fernando, ¿esto se sube después a algún, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora, Spotify o algo así? ¿Hay podcast o algo de La Clave o no? Sí, claro, no, hay un canal en YouTube que es estupendo. La Clave, ahí está todo. Después, vamos a estar ahí seguramente la Fran, Ana, no te va a preguntar por otras candidatas y candidatos, si es que hay de pueblos originarios que tú conozcas, porque yo lo que quiero hacer con esta sección que creamos es que una de las cosas más difíciles que tienen los candidatos constitucionales y donde más recursos se gastan es en darse a conocer. Claro, no cuesta nada cuando tú tienes a un periodista de televisión o un cantante o un futbolista que se presenta de candidato porque esa persona tiene resuelto el tema del conocimiento, pero cuesta una barbaridad cuando tú entras a hacerlo para no tu cuadra o tu barrio, sino que cuando quieres hacerlo para tu distrito. Entonces, creamos esta sección donde todos los días, de lunes a viernes, van 2 candidatos a la Convención Constitucional de distintas regiones, distintos distritos, de todas partes, y conversan conmigo básicamente sobre lo que esperan de la Convención, el proceso para llegar ahí, y sobre todo de quiénes son para que las personas sepan que hay candidatos que están trabajando justamente para representarlos en algo tan extraordinariamente importante como una nueva constitución. Así que Ana, seguramente la Fran, mi editora, no solamente te va a invitar, sino que seguramente te va a preguntar, oye, si tú conoces otros candidatos de pueblos originarios que están presentándose a la Convención Constitucional, nos interesa tener una muy buena cantidad y ojalá de aquí a la convención poder tener ya una cantidad de personas que por lo menos hayan tenido la oportunidad de dar a conocer su opinión a través de un medio de comunicación. Excelente, excelente, Fernando, a propósito de visibilizar. Ya, ahora sí que nos vamos a despedir. Ya pues, que les vaya bien. Chao, chao. Ya, gracias. Nos vemos. Chao, que tengan... Nos vemos el 7 de enero. Pero eso nos vemos antes. Pero sí, volvemos al 7. Chao. 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 Peucayal. Chao.